Entonces empecemos con las integrales. Ya habían visto para funciones escalares, para funciones de una variable en primer año, habían visto límites, derivadas e integrales, máximos y mínimos, continuidad. Bien, toda esa parte de límites, derivadas, continuidad, todo eso que vieron en primero para funciones escalares, ahora lo estamos haciendo para campos escalares. Entonces ahora vamos a ver el último tema que correspondería a esos que vieron en primero para funciones de una variable escalares, lo mismo para campos escalares. Entonces acá se va a presentar el caso de que va a haber integrales múltiples, se llaman. Bien, veamos. Empecemos. El concepto de integral definida que ustedes usaban en primer año aplicado a funciones escalares, ¿se acuerdan? La integral entre A y B de una función dada la usaban como herramienta para calcular el área encerrada entre la curva, el eje de las abscisas y las ordenadas de la función en A y en B, en X igual a A y en X igual a B, la definían así, ¿se acuerdan? Al área. Bueno, igual que eso, ahora para funciones de dos o más variables, vamos a poder definir integrales con límites prefijados, integrales definidas, que van a permitir obtener volúmenes, centro de masa, momentos de inercia. Muchas aplicaciones van a tener en en la física o en distintas áreas, digamos, de estudio. Supongamos, vamos a empezar por lo más fácil. Vamos a calcular una integral doble en un dominio rectangular. ¿Qué es eso? Miren, yo quiero calcular, así como calculaba un área en el plano, cuando la función era de una variable, cuando la función es de dos variables, así z igual a f de x, y, en un dominio rectangular, o sea, para x que está entre a y b, e y que está entre c y d, para este dominio que está pintado de rosita, acá, la integral doble que yo defino en realidad va a corresponder a un volumen, el volumen encerrado entre ese rectángulo y mi función. Ese rectángulo está sobre el plano X o Y y la función es una superficie en el espacio. ¿Se nota que es una superficie curva acá? Ok. Si esta superficie curva no fuera una superficie curva, o sea, si esto no tuviera altura variable, si tuviera una altura constante como esta figura que está acá, si la cara superior tiene una altura constante, yo sé calcular este volumen diciendo superficie de la base por altura, superficie de la base por altura. ¿Qué es lo que ustedes decían? Largo por ancho por alto. Si usted tiene una caja de zapatos puesta vertical, digamos, que mide acá 20 por 15 y de largo mide 40, usted puede calcular ese volumen porque de largo, o sea, la altura esta es siempre 40. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. El problema es cuando la altura es cambiante, es variable. En este punto tengo una altura y en este punto tengo otra altura y en el punto central tengo otra altura y así. Cada punto tiene una altura distinta que le llamo z, justamente z que es igual a f de x, y. Entonces, tengo que poder calcular la altura de este cuerpo para poder calcular el volumen, perdón, de este cuerpo, quiero calcular. Para poder calcular el volumen de este cuerpo, lo voy a subdividir
en muchos pequeños prismitas, esto es un prisma, en muchos pequeños prismitas, cada uno va a tener una altura distinta, ¿sí? Y voy a sumar los volúmenes de cada uno de esos pequeños prismitas. ¿Hasta ahí estamos? ¿Cuál es la idea? Si la cantidad de prismas que tomo es muy grande, o sea, si tiende a infinito, si cada uno de esos prismas que tomo es muy chiquito, entonces va a pasar que esta superficie, en vez de estar llena de escaloncitos, por decirlo así, va a tender a ser la superficie z igual a f de xy. Eso es lo que me propongo hacer. Entonces me fijo, a este rectángulo rosita que tengo acá en la base, lo voy a subdividir en pequeños rectangulitos. Voy a subdividir el intervalo AB de la base, ¿sí?, en n partes, tales que A va a ser x sub 0 y B x sub n. Y lo voy a subdividir en x sub 1, que es un poquito más grande que x sub 0, x sub 2, más grande que x sub 1 y así. ¿Sí? Y a este otro intervalo, CD, lo voy a subdividir en m partes. Y entonces voy a tener, si C coincide con Y sub 0, D va a coincidir con Y sub M, y voy a tener Y sub 1, Y sub 2, Y sub M. Entonces, en general, digamos, este pedacito, este rectangulito que tengo acá, con el delta X sub 1, que es X sub 1 menos X sub 0, le voy a, y delta Y sub 1, que es Y sub 1 menos Y sub 0, a ese rectangulito que tiene esa área, le voy a llamar R11, rectángulo 11. ¿Cuál? El que tiene por base delta X sub 1 y por altura delta Y sub 1. Y un rectangulito cualquiera, este rectangulito cualquiera, que se va a llamar R sub IJ, digamos, tiene por base un delta X sub Y y por altura un delta Y sub J. ¿Se entiende eso? Ahí está escrito eso. Bien, entonces ahora yo voy a decir, tomemos un puntito de este rectángulo X sub Y, Y sub J, interior, y le vamos a dar, va a tener en general una altura variable, pero yo le voy a dar una altura promedio, una altura así plana, que es un promedio entre las alturas más altas y las alturas más bajas. A esa altura promedio le voy a llamar f de x sub y, y sub y. Entonces el volumen de ese prismita que tiene por base este rectángulo va a ser superficie de la base, delta área de la base, por altura, que es por la altura promedio. Ese va a ser el volumen del cuerpo que tiene por base esta área que está sombreadita y por altura el promedio de las alturas de estos puntos. Algo así. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe, una Sí, profe. pregunta. Diga. Los pequeños prismitas en los que los dividimos, ¿sería para que tengan más o menos la misma altura? Estos primitas tienen por altura el, mira, en vez de z igual a f de xy, que corresponde a cada punto, el promedio de todas las alturas de estos puntos. Entonces sí, están bastante cerquita a la altura que le corresponde en la curva, en la superficie curva.
pero es constante. Lo que yo quiero es que tengan una altura constante. Mientras más chiquito sea este rectangulito, y yo lleno esto de esos rectangulitos chiquititos, en vez de tener esta superficie azul llena de escaloncitos, por decirlo así, ¿sí? La voy a tener más parecida a una curva suave. ¿Se entiende eso? Sí, sí, profe. Ok, ok. Así es que la altura de este prismita que tengo dibujado acá, la altura, es el promedio de las alturas que le corresponde a cada uno de los puntos de acá de Profe, la base. a los puntos que están dentro de ese rectangulito sería, ¿no? A los puntos que están adentro de este rectangulito base. Listo. Bueno, entonces yo ahora podría sumar toda, como es una recta en el centro del rectángulo o no necesariamente. Sí, es plano, digamos, casi en el centro, porque es un promedio, se supone que sí, que está muy cerca del centro, no necesariamente justo. Bien, si lo tomas bien chiquitito al rectángulo, va a ser el promedio justamente la central, digamos, por decirlo así, si lo haces bien chiquitito. Mientras más chiquitito lo hagas, va a haber más cantidad de estos prismitas. Y entonces se va a parecer mucho más la suma de todos esos volúmenes al volumen que estoy buscando. Decime, Tomás. Sería como cuando se toma en dos dimensiones la integral común, que se va haciendo mini rectángulos, acá sería, pero para los dos lados, cada vez más Acá serían chico, cosa que prismitas tome la porque en forma de el la curva. espacio, sí, vos haces en el, a ver, cuando vos dibujabas acá, si subdividías el intervalo del dominio y te quedaba una escalerita, ¿te acordás? Esa escalerita era cada vez más parecida a tu función mientras más chiquititos sean los intervalitos que tomabas, o sea, haya muchos más rectangulitos, ¿sí? Sí, sí. Bueno, acá es lo mismo, pero en el espacio. Entonces, mientras más de estos rectangulitos base tenga, mientras más subdivida este en pequeños rectangulitos, el volumen de estos prismas va a ser sumada, va a ser más parecido al volumen encerrado por esta superficie curva con el piso. ¿Vamos bien? Es como extender a 3 dimensiones lo que ya saben para 2. Entonces escribo una suma doble de Riemann, en vez de una suma de Riemann, ahora va a ser una suma doble de Riemann. Esa suma que ustedes hacían de la escalerita se llamaba suma de Riemann, no sé si se acuerdan. ¿Se acuerdan? Sí, profe, eso le iba a decir. Bien, entonces ahora se llama suma doble de Riemann porque hay dos variables y entonces hago la suma en el sentido de las X, la suma en el sentido de las Y, de las alturas por las áreas de la base. Cada término de la suma es el volumen de un prismita como este. Es el volumen de un sólido, dice acá, pero es un prismita. Sólido quiere decir cuerpo. De base delta área, el área de la base, y altura F, que es el promedio. Para cada subrectángulo, hasta ahí vamos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Antes de que sigamos. Ok. Entonces, ahora,
para cada uno de estos subrectángulos que tengo acá, cada uno de estos rectangulitos chiquitos, para cada uno de ellos, puedo definir una diagonal. ¿Cuánto mide la diagonal? La diagonal mide raíz cuadrada de, por el teorema de Pitágoras, delta x sub y cuadrado más delta y sub y cuadrado. Y con eso, ahí tengo un rectangulito para que lo vean. Este es un rectangulito de los que tenía acá abajo. Un rectangulito de estos. ¿Sí? Bien. Un rectangulito, la diagonal, para cada rectangulito va a medir raíz cuadrada de delta x sub y cuadrado más delta y sub j cuadrado. Esa diagonal se suele llamar norma de la partición, norma de la división en rectangulitos que hice. Y se designa así con doble raya, doble valor absoluto. Eso es decir norma. La norma P. Es la máxima de las diagonales. Todos estos rectangulitos no tienen por qué medir lo mismo. De hecho, ven, no miden lo mismo. La máxima diagonal, que pareciera ser una de estas, por ejemplo, la máxima diagonal se llama norma. Entonces, la máxima de todas las diagonales es la norma. Pero fíjense, si la cantidad de divisiones que hago sobre el eje X o sobre el eje Y tienden a infinito, la norma, la diagonal, va a tender a cero. Mientras más cantidad de divisiones haga, más chiquitos van a ser los rectangulitos, entonces las diagonales van a tender a cero. La norma va a tender a cero. Eso es lo que dice ahí. Entonces podemos dar la siguiente definición. Le llamo volumen al límite de la suma de Riemann. Esta es la suma de Riemann. Al límite de la suma de Riemann cuando la norma tiende a cero. O sea, cuando m y n tienden a infinito. Si este límite existe, es la integral doble de la función sobre la región de integración R, así se llama. Es decir, la integral doble sobre R de la función es el límite para cuando la norma tiende a cero, que es lo mismo que decir cuando m y n tienden a infinito, de los volúmenes chiquititos. Sí, la norma, fíjate que qué pasa. Esta norma, ¿sí? Es una sola variable, entonces esto no es un límite doble, es un límite. Entonces lo puedo calcular. En cambio, si yo pongo para m que tiende a infinito y n que tiende a infinito, es un límite doble y ahí ya puedo empezar a tener problemas. Esto es para simplificar la escritura, efectivamente. Y es más fácil para el cálculo también. En ese caso, se dice que f de xy es integrable sobre la región R y la integral es el volumen encerrado entre la superficie de la función, el plano xy, que es el plano del dominio, sobre el dominio de integración R, sobre el rectángulo R. Teniendo en cuenta, digo ahora, que el delta área es base por altura, la integral doble, en vez de expresarla hacia acá con diferencial de área, la podría escribir como diferencial de x, diferencial de y. Esto es lo que se suele escribir como definición finalmente. ¿Estamos? No. Si m y n tienden a infinito, Luciana, son la cantidad de divisiones m y n.
la cantidad de divisiones que hice acá, de la cantidad de rayitas que hice en este rectángulo. M es la cantidad de divisiones. Entonces, si hago más divisiones, los rectangulitos van a ser cada vez más chicos. Claro, Así van a es. tener Eso. Claro, yo entendía como que M y N se agrandaban. No, no, M y N tienen infinito, es la cantidad. ¿Ves? N partes y M partes. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bien. Y la Están levantando. condición suficiente de integrabilidad es entonces lo único que yo necesito para poder integrar es que la función sea continua. En el dominio de integración la función tiene que ser continua. Si es continua, es integrable. Eso es todo lo que requiero. ¿Bien? Esto es algo que se suele preguntar, por eso está recuadrado, para que después no digan que en los parciales no quedó, oh, me preguntó algo que no dijo. No solo que lo dije, sino que lo recuadre para que quede claro. Bien, vamos al que sigue. ¿Cómo voy a hacer para calcular esa integral doble? Tengo una integral para calcular y quiero saber cómo voy a hacer. Esto no se pide el teorema, así que se puede demostrar, dice, pero para calcular la integral doble puedo aplicar dos integrales sucesivas simples. Primero integro lo de adentro, lo que está en el corchete, como si fuera integral parcial. O sea, la X se comporta como constante porque la que varía es la que manda, el que manda es el diferencial, digamos. La que varía es la que me dice el diferencial. ¿Cuál variable está variando acá? La variable Y. Eso me lo indica el diferencial. Entonces, Y varía entre C y D, y entonces calculo esta integral dejando a X como si fuera un número constante. Y ahora, al resultado de eso, digamos, lo voy a integrar entre A y B, que es entre qué y qué varía la X. Esta se suele escribir así simplemente, pero hay que integrar siempre desde adentro primero y después esta otra integral de afuera. O también podría integrar la misma función, también se puede integrar primero lo de adentro y después lo de afuera. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, profe. Bien. Profe, ¿eso se demostraría ahora? Eh, Hay como un teorema, pero no lo vamos a demostrar, solamente vamos a hacer como una explicación ahora de cómo interpretamos esto. A ver, Pero no es un teorema esto que viene a continuación, es solamente una interpretación para que te des cuenta qué estás haciendo al hacer estos cálculos. Entonces, supongamos que tengo que calcular esta integral que yo quiero acá, este volumen. Yo podría pensar que esto es como si fueran muchas rebanaditas, por decirlo así, corto entre A y B, muchas rebanaditas, como si fuera un paquete de pan lactal, rebanaditas paralelas a esta, que está celestita acá, ¿ven? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Entonces, yo tengo así muchas rebanaditas entre A y B, a cada una, digamos, le estoy calculando el área por un diferencial de espesor, por decirlo así, que es un diferencial de X. O podría pensar al revés.
que voy a cortarlo como rebanaditas, pero en el sentido paralelo al eje de las X, o sea, en el sentido al intervalo CD, en dirección perpendicular, lo voy a ir cortando como en rebanaditas, como esta rosadita, y entonces voy a calcular el área de esa rebanadita por un diferencial de I, me va a dar un pequeño volumen. Si sumo todos esos pequeños volúmenes, voy a tener el volumen total. Pero ¿cuántas ¿Sí? rebanaditas le tendrías que dar para calcular el volumen total? Y tiene que tender a infinita la cantidad de rebanaditas. Claro, para ser más aproximado. Es Claro, aproximadamente. claro. Mientras más rebanaditas, o sea, por eso acá dice diferencial de I, porque tienden a tener un espesor chiquitito, chiquitito. Entonces tiene que ser muchas rebanaditas. Si dijera delta I, serían rebanadas gruesas, digamos. ¿Estamos? Sí, bro. Ok. Entonces, ahí está o sea, miremos acá para explicar y después volvemos para atrás. Siendo, supongamos, esta función f, ¿sí? Esta superficie, el área de una sección transversal del cuerpo, o sea, de un corte del cuerpo, para calcular el volumen de todo mi cuerpo, de todo esta especie de prisma de alturas variables, yo tendría que subdividir, digo así, en pequeñas rebanaditas entre A y B, como dije hace un rato. Entonces, sumaría, cada rebanadita tiene este área f de x y tiene un espesor diferencial de x. Entonces me quedaría superficie de la base, ¿sí? Por altura, y entonces tendría así como la suma de todas las rebanaditas al hacer la integral entre A y B. Bien, entonces si tomo un punto cualquiera en un intervalo, el área de ese punto sería f de epsilon sub i, por ejemplo. Tiene un punto de epsilon sub i cualquiera. El volumen sería ese área por el espesor de la rebanadita. ¿Ven? Ahí dice el espesor de la rebanada, para que les quede claro. Rebanadita es igual a hambre. Sí, sí. Yo a esta hora también estoy pensando en eso, pero ¿qué va a hacer? Entonces el volumen total va a ser la suma de los volúmenes de todas estas rebanaditas. Esta es una rebanadita. Ahora sumo todas las rebanaditas. ¿Cuántas? ¿Cuántas rebanaditas hay? N rebanaditas, porque dije que lo había cortado en N partes. Bien, entonces mientras más grande sea N, ¿sí? Más parecido, más chiquitito va a ser el delta, y entonces voy a tener esta integral, digamos, como volumen. Bien, de la misma manera se puede analizar al revés. Ahora tengo, en vez de en este sentido, en sentido perpendicular, las rebanaditas son las color rosita. Tengo M cortes en esa dirección. Sí, así es, Enzo. Es correcto lo que me dice. Y otra vez tengo el volumen, digamos, como superficie de la base. El área, tengo ese área por el espesor. Ese es el volumen de una. Bien. Tengo el volumen de una. Si M tiende a infinito, delta I va a tender a cero, va a tender a valer un diferencial, y entonces acá voy a tener como volumen, en vez de esta sumatoria, la integral entre C y D del área de cada rebanadita por
el espesor, digamos, de la rebanadita. Bien. Veamos un ejemplo para que entiendan a qué me estoy refiriendo. Supongamos que tengo R, ¿sí? Es el dominio de integración. ¿En qué parte voy a integrar? El conjunto de todos los puntos del plano, tal que X está entre 2 y 3, toma los valores 2 y 3, y Y está entre 1 y 2. Y quiero la integral de esta, calcular esta integral. Entonces digo, ok, X varía entre 2 y 3. Entonces, X, siempre la de adentro se calcula primero. La integral de adentro se calcula entonces entre los límites de X, entre 2 y 3. Y la integral de afuera es para el diferencial de afuera. O sea que Y varía entre 1 y 2. X entre 2 y 3, Y entre 1 y 2. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Ok, entonces voy a calcular la integral esta primero. Si la que varía es X, Y se comporta como una constante. Entonces, integro cada uno de los términos. Integro X diferencial de X y me queda X cuadrado sobre 2. Y ahora integro Y diferencial de X, pero Y es como constante. Se comporta como constante, entonces es la constante por la integral diferencial de X, que es X. Y eso varía entre qué y qué, entre 2 y 3, entre 2 y 3. Hago la evaluación esta. ¿Qué es lo que tengo que evaluar acá? ¿X o Y? X. 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 X, ojo con eso, porque por ahí se equivocan y me evalúan Y. X. Entonces tengo que evaluar X. Cuando X vale 2, esto queda 2 al cuadrado 4 sobre 2, 2, menos, cuando X vale 2, 2Y. Y ahora, acá, X vale, perdón, primero vale 3. Oh, qué tarada que estoy hoy. Perdonen. Primero en el límite superior. Entonces, primero en 3. 9 medios más 3X, más 3Y. Y ahora en 2. 4 medios, que es 2, 2Y. Pero como tengo que restar esos dos valores, lo precedo a los dos por el signo menos. Entonces lo que tengo en el paréntesis es 9 medios, que es 4, menos 2, 2. No, 9 medios, que es 4, no. Qué bien que estoy hoy, ¿eh? 9 medios, menos 2, en medios esto es 4, 9 menos 4, 5, 5 medios, 3Y menos 2Y, Y. Tengo que calcular la integral entre 1 y 2 de eso. Bien, calculo ahora, fíjense que me quedó una función que solo depende de Y. Porque yo ya integré respecto de X. La X, chau, ya se fue. Ahora me queda una función que solo depende de Y. Lo que yo llamé acá G de Y. Entonces, acá calculo la integral de nuevo. 5 medios de diferencial de Y, 5 medios de Y. Y diferencial de Y cuadrado sobre 2. Todo eso entre 1 y 2. Valúo primero en 2. Entonces me va a quedar 5, porque se simplifican los dos. Y acá 4 sobre 2, 2. Estos dos me quedan al valuar en 2. Y ahora valúo en 1 y resto. Al valuar en 1 me va a quedar 5 medios con signo menos porque tengo que restar y 1 medio con signo menos porque tengo que restar. Bien,
Entonces 5 medios y 1 medio son 6 medios, que son 3 negativos. ¿Sí? 7 y 3 negativos, 4. Ese, entonces, es el resultado que estoy buscando. ¿Qué hubiera pasado si decido integrar primero respecto de y luego respecto de x? No primero respecto de x y luego respecto de y. Bueno, si quiero integrar primero respecto de y, tengo que, ojo, tengo que poner adentro la integral que me indica los límites de la variación de y. Y varía entre 1 y 2. A ver, espérenme un minuto. Perdonen. Ahora sí, seguimos. Si voy a cambiar el orden de integración, si primero quiero integrar respecto de y, acá tengo que cambiar y poner los límites entre los que varía y. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Ya. Bueno, entonces ahora vamos a decir la función x más y, la integro respecto de y, x se comporta como una constante, entonces la integral entre 2 y 3 la dejo indicada. Y en lugar de la integral del medio, está bien, Ignacio, no hay problema. Después repase, por favor, si tiene alguna duda. Y entonces ahora integro x diferencial de y, queda xy. Y diferencial de y cuadrado sobre 2. Eso entre 1 y 2. Bueno, lo evalúo la y entre 1 y 2. Tiene que dar igual. Si no te da igual, está mal. Algo le metiste la pata, Enzo. Normalmente lo vas a resolver por un método o por otro, pero si lo llegaras a resolver por los dos, te tiene que dar igual. Bien, entonces ahora evalúo en 2. ¿Quién? ¿A quién voy a evaluar en 2? ¿A la x o a la y? A la I. A la Ok. I. Entonces me va a quedar 2x y acá 4 sobre 2. Ahí está, evalué en 2. Y ahora tengo que restar lo mismo, pero evaluado en 1. X y 1 medio. Pero como los tengo que restar, menos x menos 1 medio. Bien, resuelvo esto que está en el paréntesis para achicarlo un poquito. 2x menos x, x. Y 2 menos 1 medio, 3 medios. Fíjense que ahora lo que tengo en el paréntesis es lo que yo le llamé antes f de x. Es la rebanadita esta. Es la f de x diferencial de x. Entonces, acá tengo la f de x diferencial de x y la tengo que integrar entre 2 y 3. Solo depende de x. Bien, entonces me va a quedar x diferencial de x cuadrado sobre 2. Y 3 medios diferencial de x, 3 medios de x. Entre 2 y 3. Primero evalúo en 3, 9 medios, y acá 9 medios. De nuevo, 3 por 3, 9. Esta es la evaluación en 3. Ahora le resto cuando evalúo en 2. Si evalúo en 2 queda 4 medios, que es 2, restando. Y acá si evalúo en 2, simplifico el 2 y me queda 3, restando. 9 y 9, 18 medios, que es 9. Menos 5, 4. Por suerte me dio igual, porque si no estaríamos con problemas. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Así que sabemos ahora cómo calcular una integral doble, sabemos interpretar qué es una integral doble, qué representa
un volumen. Ahora vamos a ver las propiedades de la integral doble. En realidad no las vamos a demostrar por ahora, solamente vamos a mencionarlas, pero se las tienen que acordar. Pregunta muy frecuente de coloquio es, a ver, dígame unas cuantas propiedades, 4, 5, 3, 2, no sé, propiedades de las integrales dobles y no se acuerda ninguna. Dígame alguno de los dos que levantó la mano. A ver, Sí, Tomás. profe, me queda una Ah, duda sí, de cuando hizo el ejemplo. ¿Puede volver para decirle dónde? ahí. Por ejemplo, en la primera parte, primero de integro x, le queda eso y reemplaza los, el punto 3. Integro esto, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con Sí, eso? Entonces sí, eso me dio. sí, Pero tengo que evaluar, esa integral era entre 2 y 3. Entonces la puse entre 2 y 3. Tengo que evaluar a x en 2, perdón, en 3 primero, y luego evaluar la x en 2 y restar, porque es una integral definida. claro. Y cuando... Ah, no, está bien, me confundí con los puntos 2 a 1. Sí, No, ahí no, no hay problema. Pregunte. al punto 3 le resta al reemplazo de 2. Primero reemplazo en 3. Reemplazo a x por 3. Entonces me queda 9 medios y 3y. O sea, este es el reemplazo por el 3. Ahora reemplazo a x por 2 y resto, porque hay que restar cuando reemplazas. Entonces, límite superior menos el reemplazo por el límite inferior. Entonces, cuando reemplazo por 2 me queda 4 medios, que es 2, y 2y, y tengo que restar. Sí, Bien, ahora que tengo todo esto, esta ya es la integral entre 2 y 3 de x más y diferencial de x. La voy a achicar un poquito para que se haga más linda. Y voy a decir 9 medios menos 2, 5 medios. Porque 2 es 4 medios. 9 menos 4, 5. Y 3y menos 2y, y. Todo eso está dentro de un signo integral entre 1 y 2 diferencial de y. A eso lo sigo manteniendo siempre, ¿ves? Es como que resuelvo de adentro hacia afuera. Y esta es una integral como la que hiciste en primer año, porque ahora ya tiene una sola variable. ¿Queda claro eso? sí, profe. Bien. Y Tomás, que creo que me estaba preguntando algo, que ya bajó la mano. Profe, el 4 es Fue sin querer. Ok. Profe, ¿qué? el 4 es el resultado, digamos, de la integral y ya está. Ya. 4 es el volumen. Sí. Eso Esto es. es un volumen y 4 es el volumen. Lo que te quería mostrar es que calcular primero esta integral, o sea, calcular en este orden las integrales o calcularlas en este orden, da lo mismo. Bien. Bien. Ahora vienen propiedades. Entonces, esto ya lo sabemos, que la integral de una suma es la suma de las integrales. Entonces, ahora para integrales dobles también vale. La integral doble de la suma de dos funciones sobre un área de integración D, o un dominio de integración D, es la suma de las
integrales de las funciones dadas sobre ese mismo dominio de integración. Las constantes se pueden sacar fuera del signo integral, así que integral doble de una constante por una función es la constante por la integral doble de la función. Si yo quiero calcular una integral sobre un dominio D grande, puedo calcular la suma de dos integrales sobre dominios parciales que no se superpongan, ¿no? ¿Se acuerdan eso? Que podían subdividir y decir de acá hasta acá y después de acá hasta acá. Bueno, acá lo mismo. Puedo decir, voy a calcular la integral sobre una parte de la región de integración y después sobre el resto. ¿Estamos? Profe, Sí. ese sería como el caso de que va de -3 a 3, por ejemplo, y lo separamos de -3 a 0 y de 0 a 3, o nada que ver. Sí, eso es. Ah, perfecto, gracias. Solo que esto ahora es en la superficie. Digamos, a ver, es como que yo te diga, voy a calcular sobre este pedacito y luego sobre este pedacito. En vez de calcular sobre todo el rectángulo, voy a calcular sobre este rectangulito y después sobre este otro. Perfecto, gracias, profe. ¿Hay alguna otra propiedad por ahí que dice, si una función es mayor que otra, se mantiene siempre mayor o igual que otra, las integrales también van a ser mayor, o sea, el área encerrada, el volumen encerrado va a ser mayor. ¿Sí? Si una función se mantiene continuamente por encima de otra, el volumen que encierra, que es la integral doble ese volumen va a ser mayor que este otro, porque la función está continuamente arriba. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Sí, profe, se entendió. Bien, después dice, si la función fuera f de x y igual a 1, entonces el volumen coincide con el área de la base. Esto lo vamos a demostrar un poquitín más adelante, pero esto es muy práctico. Lo que les está diciendo es que si esta superficie que tengo arriba es la superficie z igual a 1, z igual a 1, ¿qué es? ¿Cómo se graficaría En un z plano. igual a 1? Un plano Es paralelo al x0. claro, sería un caso como, a ver, como esto, digamos, sería horizontal, plano, a la altura del 1. Entonces, piensen, volumen de este cuerpo si la altura fuera 1. Sería la superficie de la base por 1. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Porque es superficie de Sí. la base por altura. Entonces el volumen me daría igual en número que la superficie de la base. Bien, eso es lo que quiere decir la propiedad que sigue. Que si la altura es 1, el volumen es igual al área del dominio, al área de la base. Después hay otra propiedad que dice que si tengo dos constantes, tal que mi función está acotada entre esos dos valores, entonces el volumen va a estar acotado entre el volumen de la superficie de la base por la cota inferior, superficie de la base por la cota superior.
Bien, creo que eso, sí, eso es lo último que vamos a ver hoy. No quiero avanzar más. Y fíjense, un solo detalle importante. Cuando dije, y eso es algo que quiero que quede recontra clarísimo, cuando empecé el tema de hoy, dije una frase que por ahí pasa desapercibida, pero no es trivial. Dice integrales doble en dominios rectangulares. La base es un rectángulo. El dominio, la región sobre la que voy a integrar es un rectángulo. Todo lo que dije hoy es para dominios rectangulares. Sí, señor, se va a poner peor, pero no mucho. ¿Estamos? La clase que viene, vamos a ver integrales dobles en dominios no rectangulares. ¿Estamos? Cuando la base es una cosa así media rara. No, la base va a ser función de X y de Y, pero no de Z. ¿Y qué entraría en no rectangulares, profe? Y es como si vos tuvieras una caja de zapatos donde las caras laterales, digamos, a ver, ¿qué te digo? A ver, espérate un minuto. Acá, en vez de calcularte un volumen como este, acá abajo va a haber, supongamos, algo que parezca una elipse, o algo que sea un triángulo, o algo que sea un pentágono, o algo que sea una curva irregular como una flor. Bien. Cualquier base. Y entonces ahora este asunto de entre A y B y entre C y D ya no va a valer, no va a servir. Circular no, ¿cierto? Sí, circular también. Profe, por ende, las propiedades que vimos son también solo para integrales en dominios rectangulares. Sí, todo lo que vimos hoy es para dominios rectangulares. Lo que va a pasar es que yo voy a tratar de extender con algún truco este dominio no rectangular, que es así un círculo, una elipse, una flor, cualquier verdura, lo voy a tratar de convertir en dominios rectangulares, porque si no es rectangular no lo sé calcular. Entonces eso lo vamos a ver la clase que viene. ¿Estamos? Profe, y una pregunta medio bolú, pero dentro de No hay preguntas de esas, son todas buenas las preguntas. dentro del dominio rectangular no entra el cuadrado. Sí, señor, entra el cuadrado. Bueno, gracias. Profe, una consulta. Lo que entraría para el primer sería hasta esta filmina completa. Y no estoy segura, tal vez te entre un tema más. Ah, bueno, listo, gracias. Bien. Entonces vamos a llegar hasta esta filmina que es la 16. Acuérdense que llegamos hasta la filmina 16 y nos vemos la clase que viene a partir de la 16 y seguimos adelante. Profe, Sí, dígame. ¿le puedo pedir antes que repita la última propiedad que explicó? ¿Está? Sí. Sí. Vos imaginate que tenés una superficie en el espacio, que es tu superficie. A ver, vamos a ver el dibujito. Tenés una superficie en el espacio como esta, ¿sí?
supongamos que este puntito es el más bajo de todos, ¿sí? Y que ahí Sí. tenés un plano horizontal, o sea, una constante, ¿sí? Sí. Y este supongamos que es el punto más alto. Y que por acá arriba tenés otro plano horizontal que es una constante, ¿sí? Sí, profe. Si mi superficie f de x, y se mantiene siempre entre estos dos planos constantes, el volumen que encierre, o sea, la integral, porque el volumen que encierra es la integral, el volumen que encierra mi superficie va a estar entre el volumen del prisma petizo y el volumen del prisma alto. Ahí entendí, profe. Gracias. Ok. Bueno, entonces si no hay más preguntas, hasta acá llegamos por hoy. Y